Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a expertos en logística de nivel internacional. Estamos muy contentos de recibir entre todos los que estamos aquí presentes, pues, a Mauricio Villalobos, quien es ejecutivo en IBM México. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Gastón. Mucho gusto de estar con ustedes en este panel. Muchas gracias, Mauricio. También está con nosotros Dora Soto, quien ella es ejecutivo de Bayer Medical en Costa Rica. Bienvenida, Dora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias, Dora, por estar aquí. Bueno, también está con nosotros Juan Pablo Matis, ¿no? Él es, un alto ejecutivo en Imétrica, Colombia. Bienvenido, Juan Pablo. Hola Gastón y a todos y todas acá, muchas gracias por estar aquí, por asistir y aquí encantado de estar en esta sesión. Excelente, gracias Juan Pablo. Y bueno, también está con nosotros Jennifer Guzmán de One Logistic desde Chile. ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida. Hola Gastón, hola a todos, un placer de estar compartiendo este panel con ustedes y espero que lo pasemos muy bien durante esta jornada. Seguro que sí, Jennifer. Muchas gracias a todos por su tiempo. Sin duda, pues miren, estamos reunidos para un tema que ha estado generando bastante interés en la comunidad logística, pero no solamente, también tomadores de decisión públicos y privados de diferentes sectores, porque, digamos, en el contexto en el que estamos conscientes que se están regionalizando las cadenas de suministro. Sabemos que mucho de esto tiene que ver pues con las interrupciones o el miedo a las interrupciones que pueden suceder a causa, pues desde luego, desde conflictos bélicos, conflictos comerciales. También recientemente tuvimos pues esta pandemia de COVID-19 que nos mostró pues la debilidad de las cadenas de suministro. Y en todo este contexto, bueno, se habla hoy más que nunca de algo que sería incrementar la resiliencia en las cadenas de suministro, pero al mismo tiempo hacerlas más sostenibles e inclusivas. Entonces, bueno, pues ahora en todo esto se ha hablado cada vez más fuerte sobre la posibilidad de integrar cadenas de suministro panamericanas. Ahora, esto pues no es algo tan nuevo, en realidad hemos hablado por muchos años sobre el tema de la integración en América Latina, por ejemplo, ¿no? La integración comercial, pero pues presenta varios retos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos alrededor de esto, me gustaría que estuviéramos conversando en estos minutos que vamos a tener. Y bueno, por supuesto, pues una primera cuestión ahí que surge es, pues realmente, ¿cuál sería pues el potencial, la oportunidad que tiene la región para integrar estas cadenas de suministro? Es decir, sabemos y se ha mencionado bastante que tendríamos un alto potencial, ¿no? Sobre todo ahorita se está viendo, por ejemplo, pues simplemente en el caso de México, que pues se tiene una tendencia al nearshoring bastante sólida, y referenciando un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo ya para el contexto latinoamericano, se habla de que habría una oportunidad de superar, de incrementar las exportaciones por alrededor de 78,000 millones de dólares. Entonces, bueno, sin duda, pues ahí está la oportunidad, pero pues digamos, en principio parecería interesante, pero ¿a ustedes qué les parece desde su experiencia, desde lo que ustedes han visto desde sus organizaciones, sus países? ¿Esto puede ser posible? ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista? Empezamos con Mauricio. Adelante, Mauricio, por favor. Gracias, Gastón. Bueno, a mí me gustaría comenzar por ahondar en el panorama general para identificar cuáles son esas oportunidades regionales. Y bueno, el comercio de México con el mundo es de unos 100,000 millones de dólares mensuales, o sea, más de $1 trillón anuales. El 89% de nuestras exportaciones son manufactureras y de estas, el 60% se concentra en dos industrias, básicamente la automotriz y la electrónica. México y Estados Unidos son mutuamente sus principales socios comerciales, solo que mientras que México representa el 16% del comercio de Estados Unidos,
Los Estados Unidos representan casi 3/4 partes de nuestro comercio y ningún país de América Latina representa siquiera el 1% de nuestro comercio. Brasil está cerca de ese 1%, es con quien más comercio tenemos en la región, y la región en su conjunto es alrededor de un 4%. Bueno, desde mi punto de vista, creo que las oportunidades no deberían de concentrarse necesariamente en estas industrias prioritarias, sino que podríamos voltear a ver a otras industrias de productos de consumo, tales como alimentos y bebidas, el vestido, los muebles, así como algunos bienes intermedios que a su vez pues son usados en casi todas las industrias, como serían los químicos, plásticos, celulosa y derivados, siderurgia, por ejemplo. Sí, sin duda, Mauricio. Creo que, bueno, ahí complementando un poco los números que tú bien acertadamente nos das, la verdad es que efectivamente actualmente, digamos que la mayoría, el porcentaje mayor de inversiones derivados del nearshoring en México tiene que ver con autopartes, es decir, la parte automotriz, y también hay que decir que el 43% tienen origen en Asia, ¿no? O sea, son países asiáticos que se están instalando. Entonces, sí, efectivamente tenemos ahorita a lo mejor un flujo muy focalizado que está generando alta demanda, pero pues sin duda, esto pensamos lo que se percibe es que podría, por supuesto, llevar un ritmo similar en otros países de América Latina. Desde el caso de Costa Rica, y desde el sector en donde tú estás, Dora, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen respecto a esta oportunidad que podría ser el construir estas cadenas de suministro panamericanas? Gracias, Gastón. Sí, definitivamente el poder hacer esa unificación en la región, pues obviamente para Costa Rica incrementa, y yo creo que no solamente para nosotros, o sea, para muchos de los países, bien lo decía Mauricio en la parte de México, incrementa la inversión directa. O sea, más compañías van a querer venir a invertir a nuestros países porque ya tenemos las capacidades por el nearshoring. Podemos tener ya clusters de suplidores que nos van a brindar nuestros productos. Por lo tanto, las empresas no tendrían que estar invirtiendo tanto en bodegaje, en almacenamiento, en mantener sus inventarios de ver justos a lo que necesitan, pueden tener unos 90 días. Una cuestión así, también vamos a disminuir muchísimo los costos, o sea, eso es una de las cosas, porque costos en transporte, pero sobre todo costos en tiempo. El tiempo, yo creo que ya estas empresas, al nivel en el que estamos, el tiempo se cuantifica en dinero. Entonces, eso es uno de los mayores avances que le veo y de los impactos que puede tener en reducir esos tiempos de entrega, tanto del producto terminado como de las materias primas que necesitamos para producir, y sobre todo que puede incrementar el desarrollo de nuestros países. O sea, si hay algo que Latinoamérica tiene, en general todo América tiene, es el potencial humano. Es una capacidad y una flexibilidad de adaptarnos a las necesidades, una curva de aprendizaje bastante rápida. Entonces, para mí, esos son los puntos más importantes en poder llegar a hacer esta regionalización de la cadena de suministros. Muchas gracias, Dora. De hecho, pues haces un barrido muy interesante porque efectivamente muchas veces nos enfocamos en algunos aspectos muy específicos de la parte técnica de logística, pero esta parte del recurso humano, pues no se debe dejar de lado porque es un elemento clave de las ventajas que tiene la región, ¿no? Y bueno, baste ver que justamente el Banco Interamericano de Desarrollo destaca que simplemente participando un 10% más, o sea, vamos, si un país participa un 10% más en estas cadenas globales de valor, podría impactarle hasta en un 14% en el PIB per cápita. O sea que realmente sí hay una oportunidad y sobre todo de considerarlo de manera integral, ¿no? Como ahorita lo comentabas, Dora. En este sentido, pues sabemos que has participado en varios estudios en países latinoamericanos, Juan Pablo, y bueno, tienes, digamos, esa percepción de cómo se está midiendo la logística, qué tan cara es, etcétera. Pero bueno, por ahora, desde la percepción que tú tienes, ¿qué oportunidades le ves al construir esta idea de construir cadenas de suministro panamericanas?
Pues yo creo que la oportunidad es total. Y en qué sentido, digamos que ahorita que estábamos también preparando mucho de lo que íbamos a hablar en esta sesión, veía que en el tercer Q es la primera vez que México supera a China para Estados Unidos en el tema de exportaciones. Entonces, es una gran para exportaciones para México, importaciones para Estados Unidos. Y esto hacia atrás, hacia la región, también va a generar una presión hacia sus vecinos, porque de hecho hoy conversaba con una gerente de logística de México y me decía, bueno, Juan, en la región que está cercana a México hoy día es muy difícil conseguir incluso empleados, incluso transportistas, ya está haciendo una presión constante en la zona que está, y por supuesto eso va a bajar. Sí, es mi lectura, va a bajar un poco hacia las otras regiones y hacia las necesidades se van acumulando. Y yo creo que eso es el resultado de ese concepto famoso que surgió en la resiliencia, que los logísticos hablábamos de eso porque nos toca el día a día afrontar un montón de situaciones, pero el mundo no lo tenía presente. Yo siento que el logístico es ese que solo aparece cuando hay un problema, ¿no? Y en este caso, pues el problema estuvo en todo el mundo y la logística se hizo evidente. Y creo que muchos países entendieron la importancia que tiene el desarrollar cada una de estas cadenas. Y sobre todo también romper una serie de mitos. Por ejemplo, hicimos un estudio durante la pandemia para la CEPAL sobre la distribución de las vacunas, porque uno de sus principales mitos, y lo digo así, era las vacunas no van a poder llegar. ¿Sí? Y cuando hablamos propiamente de la distribución de las vacunas, o sea, la distribución como tal no fue una limitante casi en ninguno de los países de América Latina. Sí, o sea, obviamente la provisión y que llegaran las vacunas era el mayor problema, pero una vez aquí ya pudieron llegar. Y entonces, para mí, los gobernantes y las regiones fueron conscientes que el desarrollo interno de sus procesos de distribución, los movimientos y la forma en que pueden organizarse rápidamente es eficiente. Y creo que esa experiencia seguramente se va a aprovechar en la llegada de nuevas cadenas, ¿sí? Y en la llegada de nuevas necesidades. Yo que sí creo, y un poco también reiterando lo que mencionaba Dora, al final aquí viene a jugar un papel muy importante el desarrollo de los recursos humanos al interior de la compañía y sobre todo la innovación, porque lo cierto es que estas cadenas que van a presionar o este nearshoring va a presionar, precisamente va a presionar con un concepto de tienes que traerme algo nuevo, tienes que enfocarte en servicio, tienes que enfocarte en otras cosas que antes no estabas pensando y esto sí o sí va a presionar la innovación. Creo que de hecho para mí es el mayor reto, es si las empresas no son capaces de hacer ese clic hacia la innovación, hacia el servicio, lo que va a generar es una limitante y va a apartarnos de este boom o esta oportunidad. Creo que es hacia allá donde tenemos que verlo. Fíjate que sí, muy interesante lo que comentas, Juan Pablo, porque efectivamente nosotros podemos ver la oportunidad como pues sí, ese momento en el que ya podemos participar de mejor manera o de manera más sólida, digamos, en las cadenas globales de valor, pero también tiene responsabilidades, ¿no? Y en este caso lo que tú señalas es, bueno, si en algún momento vamos a pensar en integrar esas cadenas de suministro panamericanas para llegar a esta meta que en algún momento se mencionó de un producto hecho en las Américas, digamos que pudiera ser regionalmente integrado, pues eso también trae consigo la responsabilidad precisamente de ser competitivos a través de innovación, por ejemplo, donde realmente si vamos a sustituir algunas importaciones tenemos que tener calidad y tenemos que tener ese nivel de creatividad de clase mundial que permita realmente pensar que se puede integrar con participantes de la región. Efectivamente, es un tema muy interesante. Ahora, visto desde Chile, Jennifer, sin duda ustedes tienen una perspectiva muy interesante, porque, bueno, es un país que además ha tenido a lo largo del tiempo un desarrollo económico interesante, son parte, pues, digamos, de la Alianza del Pacífico. ¿Ustedes cómo ven esta ola de nearshoring? ¿Cómo desde Chile, desde tu empresa, pueden ver esto, digamos, ya integrado? ¿Es una realidad? ¿Qué posibilidades tiene?
Hola, mira, muy de la mano con lo que explicaba Juan Pablo. Bueno, desde Chile nosotros aún estamos en proceso de desarrollar en cadenas de suministro panamericanas. Hoy Chile está muy posicionado, muy bien posicionado a nivel regional, a través de su Tratado de Libre Comercio, a través de su integración con otros países. Y el Nurturing se ve como una oportunidad porque dentro de las Américas tenemos muchas posibilidades de poder avanzar en este punto, porque hay un efecto de poder, estamos en el mismo usurario de los países latinoamericanos, tenemos una mejor comunicación, el nivel lingüístico nos ayuda a poder potenciar toda esta como inclusión. Si algo nos enseñó la pandemia fue de que los países se dieron cuenta que deben dejar su dependencia a solo una región productiva, ya que la crisis de contenedores, la crisis de semiconductores implicó la detención de las actividades comerciales, cadena logística y suministro y de producción. Esto nos afectó a todos los países por igual. Entonces, los trastornos provocados por el COVID y la incertidumbre sobre una nueva recuperación duradera fueron crudos recordatorios de la falta de preparación del transporte y la logística ante estos eventos disruptivos. Entonces, este nuevo movimiento nos impulsa a poder desarrollar y ver a Latinoamérica como un todo, así como maneja actualmente la Unión Europea, en la que podamos en las aduanas, los puertos, todos conversar para efecto como de poder integrarnos a otros países y poder hacer una logística internacional más integradora y con mejores costos, en la cual todas las inversiones queden a nivel de país. Efectivamente, Jennifer, fíjate que me llama mucho la atención ahorita precisamente uno de tus primeros comentarios que tiene que ver con el hecho de que tenemos cercanía cultural, lingüística e incluso no tanta diferencia en los usos horarios. Entonces me puse a pensar justamente en después tú cierras con ese comentario, pero pensé de inmediato en la Unión Europea. Imaginemos, pues ellos con diferentes culturas, idiomas, etcétera, lo lograron. Pues yo creo que de pronto, si lo ponemos así en comparación, decimos, oye, ¿por qué no lo hemos hecho antes ya? ¿No? Entonces, definitivamente, pues ese es un elemento interesante que deberíamos considerar para, pues, tomarlo como base, ¿no? Para poder pensar que eso podría ser posible, ¿no? Y que desde luego hay interés en hacerlo. Sin embargo, también hay otra cosa que hay que pensar es, pues, digamos, ¿qué nos falta, ¿no? Y creo que pues ahí muchas veces sí hemos tenido como latinoamericanos un poco el ojo de decir, nos falta esto, nos falta el otro, pero digamos que un diagnóstico desde el punto de vista técnico y con toda su experiencia en el tema de logística, pues sería interesante escucharlo, ¿no? O sea, ustedes desde las operaciones que realizan, ¿qué consideran que nos hace falta hacer? Y digamos, desde luego hay temas de infraestructura, de organización, de cultura logística, etcétera, pero digamos, en general, pues, ¿qué ven ustedes como prioritario para dar esos primeros pasos? Vamos a regresar con Mauricio. Adelante, Mauricio, por favor. Bueno, yo abordaría esta pregunta desde la transformación digital, porque creo que esta toca tanto los procesos como las personas, la tecnología. Y aquí comentaría que a medida que IBM ha transformado su propia cadena de suministro y ha convertido a la función de cadena de suministro en un motor para el crecimiento de la compañía. Es decir, antes éramos considerados un centro de costo, ahora contribuimos de manera directa al crecimiento de la compañía. Nos movimos de un modelo transaccional a uno con sistemas interconectados, digital, con flujos de trabajo inteligentes, lo que en inglés se conoce como intelligent workflows, y ahora los estamos dotando pues con inteligencia artificial, de manera que esto nos permita anticiparnos a los escenarios futuros más probables. De igual forma, pues nos estamos convirtiendo en el cliente cero de nuestra organización de consultoría, porque además de
de producir hardware y soluciones de nube que requieren de los sistemas que manufacturamos, pues también tenemos un área muy importante de consultoría que ayuda a otras empresas pues en su transición por esta transformación digital. Entonces, siguiendo metodologías de transformación que están basadas en procesos, pero también acompañadas de un cambio cultural en las personas, pues podemos ayudar a estas empresas y al final pues lo complementamos con una implantación de tecnologías, pero digamos que no perseguimos la implementación de tecnologías como el fin, sino que es parte del medio para lograr esta transformación digital. Y de esta manera, pues tratar de detectar oportunamente estos cambios repentinos en la demanda o en el suministro y reaccionar en consecuencia, ¿no? Con la pandemia y no solamente con la pandemia, ahora pues con algunos, con algunos eventos como guerras en Ucrania, en Medio Oriente, el huracán que golpeó en la costa de Acapulco, en México, y otros temas, pues eso ocasiona que la demanda de algunos productos se dispare de manera repentina y la demanda de otros pues se frene por completo. Entonces, ¿cómo quienes suministran estos componentes pueden reaccionar de una manera pues oportuna? Pues requiere de tener visibilidad de la información y de esos flujos pues en tiempo real o cercano a tiempo real, y además que esos flujos puedan ser interpretados o que todos hablemos, por decirlo de alguna manera, el mismo idioma. Tenemos operadores logísticos que desarrollan tecnologías propietarias para dar seguimiento a los embarques, por ejemplo, pero una vez que ese operador logístico pierde la custodia de ese embarque, pues se perdió también la información o ya dejamos de saber dónde está. Entonces, la idea pues es poder generar soluciones ayudadas de la tecnología que nos ayuden a analizar los datos, pero para analizarlos también primero tenemos que normalizar la información, enriquecerla, inclusive alimentarla con datos que pudieran no ser estructurados, por ejemplo, videos, imágenes, sistemas meteorológicos, etcétera, que nos ayuden a tener una mejor visibilidad de la cadena de suministro. Sí, claro. Y bueno, creo que todos por ahí hemos leído algunos documentos, ¿no? Donde se plantea que un elemento clave de la competitividad en logística, pues es el tema de la confiabilidad en tiempos y costos, ¿no? Entonces, la parte digital, por supuesto, pues es un elemento clave que va a estar comunicando datos, información para la mejor toma de decisiones. Sí, sin duda es un elemento clave. Ahora, desde luego hay otras variables, ya no quiero decir muchas o pocas, pero en realidad pues también habría otros elementos que hay que analizar y en ese caso, Dora, desde tu punto de vista, ¿qué otras variables, qué otros elementos deberíamos pues tomar en cuenta para pues ver esto que nos hace falta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para estar preparados, para que realmente podamos hacer una integración, pues digamos, eficiente de cadenas de suministro? Creo que me voy a ir un poquito, saliéndome un poco de la parte de logística y voy de nuevo con la parte del talento humano. Creo que una de las cosas que nos hace falta, y haciendo referencia a lo que Jennifer decía de la Unión Europea, creo que a nosotros nos hace falta un poco esa parte humana, o sea, esa cultura de confianza, de respeto. No sé si han escuchado el libro de Humanocracia o si lo han leído, de Gary Hamel. Parte de este libro habla precisamente de eso. O sea, ¿de qué estamos llenos en América Latina? ¿De qué nos quejamos todos? Intentemos abrir una empresa en nuestros países. La burocracia nos aumenta costos, nos aumenta tiempo. Y es una serie de trámites que lo único que hace es buscar quién es el que tiene el mayor control de todo. ¿Cómo hacemos para llegar al nivel de operación de la Unión Europea? O sea, ¿cómo hacemos para que un sistema de aduanas se conecte entre sí? Un ejemplo, por ejemplo, en SAP,
Nosotros acá tenemos SAP, puede haber otra empresa en Estados Unidos que lo tiene, y SAP tiene las capacidades, la capacidad de poder conectarse entre sí. Yo puedo revisar un inventario en otro país, o sea, la parte de la tecnología ya la tenemos. Pero ¿cómo hacemos con esa parte de la confianza, la seguridad, eliminar esa burocracia, los sobornos? ¿Cómo hacemos para mejorar eso? Y al final lo resumo en la cultura. ¿Cómo hacemos para mejorar esa cultura entre nosotros, entre poder hacer yo una transacción con otro país y saber que estamos cumpliendo con los procedimientos que establecimos? ¿Cómo vamos a facilitarnos eso? Entonces, para mí, una de las cosas que nos hace falta es la parte cultural, definitivamente. Cambiar ese chip, esa forma de pensamiento y poder evolucionar. O sea, yo creo que si lo ven, estas nuevas generaciones sí lo tienen, a pesar de que tal vez no es como el siglo pasado, ¿verdad? Aquellos caballeros de palabra, ahora es como caballeros de correo, ¿verdad? O sea, yo te mandé el correo y el correo, Sí. o sea, te casas con ese correo, ¿ok? ¿Cómo hacemos para abrir nuestras fronteras un poco más o nuestros sistemas de aduanas y de transporte? ¿Por qué tenemos que llevar un contenedor resguardado? Porque corremos el riesgo de que nos asalten, de que nos lo quiten. Ropa, comida, papel higiénico. O sea, acá en Costa Rica, uno de los robos más grandes son los contenedores de papel higiénico. Entonces, señores, ¿cómo le hacemos? Esa es la parte para mí. Y creo que parte de la enseñanza que al menos yo tomé de la pandemia es precisamente eso, el comportamiento humano. ¿Cómo hacemos para cambiar ese chip y que no nos gane tampoco el robot, ¿verdad? Nada cambia el cerebro humano. Fíjate que, nuevamente, qué interesante lo que comentas, porque cuando estabas comentando precisamente de esta posibilidad de que se conecte el SAP en diferentes países, pensé de inmediato en este concepto que también se menciona recientemente, bueno, ya tiene tiempo, pero se ha nombrado un poco más, el tema de interoperabilidad logística, ¿no? O sea, cómo hacemos que diferentes sistemas se hablen, procesos, pero lo que tú nos dices es cómo hacemos para tener interoperabilidad entre los seres humanos. Y fíjate que tomo el caso que ya mencionó también Jennifer de la Unión Europea. Algo que me llamaba mucho la atención es estos programas que tienen incluso desde cuando están estudiando, el programa Erasmus, donde los chicos van a otros países y se conocen, etcétera. Creo que esa parte para desarrollar la confianza hace falta que nos conozcamos más. De alguna manera creo que de pronto debería haber, probablemente, no lo sé, lo pongo en la mesa, probablemente debería haber incluso más programas de intercambio entre nuestros países de América Latina, pues conocernos mejor, entendernos mejor, porque de esa manera probablemente vamos como seres humanos a destrabar un poquito más estas cuestiones que de pronto, como bien lo decía Jennifer, tenemos esta parte común que es la lengua, mucho de cultura, pero en realidad a veces no nos conocemos tan bien como quisiéramos para poder tener esa interoperabilidad humana, digo, si pudiera yo decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Dora, pues, qué interesante. Juan Pablo, pues tú has visto números, ¿no? Tienes ahí datos y entonces, pues desde esa perspectiva que tú tienes privilegiada con esa información, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos falta hacer para sentar esas bases, para lanzar esos primeros pasos? Primero me encantó el concepto de caballero de correo. Creo que es algo que me voy a quedar para mí. Digamos que yo tenía un tema aquí precisamente y es que de lo que nos falta hacer es precisamente a las empresas es medir, ¿sí? Y más allá de medir, y claro, nosotros vemos las empresas grandes que lo miden todo, pero si nosotros comparáramos el porcentaje de empresas grandes versus el total de las empresas que son las que realmente hacen la base exportadora, pues son muy pocas, ¿cierto? Y dentro de esas pequeñas y medianas empresas no hay una base sólida de medición, ¿sí? No tenemos, y por supuesto, como no hay medición, no hay confianza tampoco en los datos. Y yo voy a contar aquí varias anécdotas. Nosotros hemos hecho las encuestas nacionales de logística en algunos países y recuerdo que estábamos haciendo la encuesta en Bolivia y a nosotros nos gusta entrevistar las personas y a los gerentes y hablamos con el gerente de logística de una empresa y le preguntamos
dime cuál es el dato financiero. Y decía, no, yo como gerente de logística no tengo acceso a los datos financieros. Entonces pasa que tenemos unas operaciones, pero al interior, por querer controlarlo todo, no le damos espacio a conocer. Y eso no solamente pasa a nivel de empresa, sino a nivel país. O sea, nosotros vemos países que no tienen una medida y hacemos planes de logística, planes nacionales, sin saber cuál es nuestro costo país, cuáles son nuestros indicadores de tiempo, cuáles son nuestros indicadores de eficiencia. Realmente son muy pocos los países que miden constantemente. De hecho, para mí son uno, que es Colombia, que ahorita vamos a cumplir 15 años de su política nacional logística y lleva 5 mediciones de la encuesta nacional logística midiendo el indicador, y incluso es un resultado que va, digamos, no es político. Si baja el dato, pues es un dato que baja. Si mejora, mejora, y lo que se busca precisamente es explicarlo. El último publicado es de 12.6 y ya está por salir la nueva logística, los nuevos resultados. Y lo que a mí me parece importante allí es que se ha, digamos, introducido en el ADN de las empresas. Y esto ha permitido que las empresas incluso se quiten esa brecha de que yo cuido mi dato y el único que es eficiente soy yo y nadie más. Y hemos visto casos particulares donde hoy día hay eventos, y ahorita que ustedes lo mencionaban en el tema cultural, una de las cosas que yo, donde puedo, la menciono, por ejemplo, que hicimos con la Andy en Colombia, fue hacer unas ruedas de compensación. Y para mí fue como el Disney logístico, porque eran los gerentes de transporte se sentaban unos con otros, incluso con la competencia, a decir, ¿en dónde tú tienes corredores vacíos? Dime cuáles son los tuyos, dime cuáles son los míos y en dónde podemos integrarnos. Ya viene el tema de cuánto pagas tú, quién lo hace, cómo lo hace, y trabajemos en eso. Y hemos visto casos maravillosos donde la cerveza va con un viaje y se vuelve con cemento. Sí, la gaseosa, y hacen cosas que uno pensaría que no existiría, pero hoy día la eficiencia va más allá de cuidar el dato y de protegerlo. Sí, y aquí mientras leíamos, porque claro, todo va, y yo acá anotaba como loco todos los temas de tecnología. Por ejemplo, quería contar un caso que viene frente al tema cultural, y fue un caso que hicimos para generar un benchmark para el sector de farma en Colombia. Pero precisamente teníamos este tema cultural que llegamos a decir, bueno, primero no hay actas. Vamos a reunirnos en una sesión donde no hay actas, y durante un año, y esto es un tema de largo plazo, ¿sí? Creamos confianza entre las partes, donde si tú hacías parte del equipo, tenías que sentarte a contar tu proceso, sin hablar de costos, simplemente cómo hago las cosas. Y para mí fue esos momentos maravillosos, porque el simple hecho de tú sentarte a contar cómo haces con otros que están en tu mismo sector, se abrieron infinitas posibilidades de detalles que tú muchas veces no lo tienes consciente, sino los que lo viven. Entonces, un caso práctico, oye, ¿cómo hacemos para comprar cajas conjuntas? ¿Cómo hacemos para hacer la gestión de devoluciones? Procesos que no están tan claros, o que uno por fuera no los tiene, sino en el día a día. Y eso viene entonces a romper precisamente los esquemas. Pero insisto, lo primero y lo que nosotros vemos es impresionante, pero en las encuestas nacionales de logística, la gente que mide el costo logístico no supera el 30%. ¿Sí? Y cuando ustedes van y se enfrentan, pues si no lo miden, ¿cómo vamos a hablar de eficiencia si ni siquiera tenemos una medición, ¿cierto? Y si no mido el costo, que es el número financiero, mucho menos voy a medir productividad, mucho menos voy a medir servicio. Muchas veces las empresas lo miden, es porque los clientes lo obligan a medir, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que romper ese esquema y sobre todo empezar a compararnos y a compartir los datos. Para mí eso es crítico, y sobre todo en el proceso país. Fíjate, Juan Pablo, que ahorita algo en lo que me dejas pensando es que definitivamente creo que en nuestros países hay buenas prácticas que también no conocemos, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, ahorita lo que me comentabas de este corredor de compensación, ¿no? Se llama así, ¿cierto? Son ruedas de compensación. Ruedas de compensación. Sí, es como una rueda de negocios, pero cada empresario trae sus viajes vacíos, en donde tiene oportunidad. Entonces, básicamente lo que se sienten es hacer un match. ¿Tú qué tienes? Yo qué tengo.
Sí, Súper. y han sucedido cosas maravillosas allí. Oye, ¿y quién lidera, digamos, esas reuniones de ruedas de compensación? O sea, ¿quién es pues digamos, el que pone la mesa, por decirlo de alguna manera? Esto ha sido liderado por la Asociación Nacional de Industriales, la que se conoce la ANDI en Colombia, De ¿sí? acuerdo. Y ellos han sido como los que han concentrado la confianza. Hay unas mesas de logística, un poco de lo que tú mencionabas, en las que se han venido creando y compartiendo información, y esas mesas de logística ya a partir de eso se han abierto estos espacios. Pero ojo, eso viene porque ya hay una cultura. Ya, por ejemplo, las encuestas nacionales que llevan 5 años han servido para que las empresas sepan que tienen con qué compararse, ¿sí? Y ya se pierde el miedo a ese dato. Si ya sabemos que el costo de logística da el 12 o lo que nos han dicho ahora de Colombia, que incluso va a aumentar después de la pandemia cercano al 17%, ya es un dato que le sirve al interior, al gerente para comparar sus números, para comparar hacia atrás, y ya no tengo la problemática de estar sentado con el del lado, cuidando mi información, ¿sí? Y viene, pues detrás hay un montón de datos que podríamos quedarnos acá discutiendo, Claro. pero digamos que la ciencia es esa. Súper. Bueno, yo creo que ahorita vamos a hacer una ronda ahí de preguntas de casos, ¿eh? Porque sin duda esa parte necesitamos compartirla. Yo creo que nuestra audiencia va a estar feliz de conocer algunos casos relacionados con el tema. Pero Jennifer, siguiendo en esta dinámica donde pues un poco la duda sería, pues, ¿qué nos hace falta hacer? De pronto, ¿qué opinas tú? No sé, nadie ha mencionado la infraestructura, por ejemplo, otros aspectos. En general, ¿tú qué piensas que, pues, digamos, que hace falta o sería necesario, pues, digamos, ponerle atención para integrar estas cadenas de suministro panamericanas? La lista es larga, la lista es larga de las cosas que Sin duda. nosotros deberíamos, como país o como región, poder implementar y avanzar, partiendo por un desarrollo portuario. Hoy Sí. Perú tiene avance en desarrollo portuario, que el puerto de Chancay, que ya va a recibir buques de 18.000 TEUs. Se está inaugurando el próximo semestre, en 2024, y acá en Chile nos quedamos un poco atrás con el desarrollo del puerto exterior de San Antonio. Hoy por hoy está detenido con el tema de impacto ambiental. También, y lo veo también a nivel latinoamericano, el desarrollo de la industria ferroviaria. Vemos cómo un poco el traslado de las cargas, de los contenedores, se ve completa con el transporte terrestre. Por lo menos acá en Chile no tenemos un plan de desarrollo por el corto plazo para el sistema ferroviario que permitiría un poco minimizar los costos logísticos, ¿ya? Es importante también que nos falta hacer, generar la creación de hub logísticos, clúster logísticos, de manera de reducir los costos que hoy implica el importar y exportar, la facilitación del comercio exterior, establecer políticas públicas que permiten que las empresas desarrollen programas de producción local para una distribución regional, desarrollo de la misma producción nacional para la comercialización de los productos terminados y, por sobre todo, aumentar el intercambio comercial entre países de América. Por darle algunos datos, Chile actualmente cuenta con tratados de libre comercio que le permiten intercambiar comercio con 65 economías, que equivalen al 88% del Producto Interno Bruto mundial. Chile es uno de los países que tiene una red de tratados de libre comercio más poderosa del mundo, y esto permitiría un poco llamar la atención de los otros países para que de alguna forma desvíen su producción, porque adicionalmente Chile es un país estable, un país seguro dentro de la región, y nos permitiría apoyar a todos los otros países de la región. La lista era larga. Sin duda, ¿no? Y por supuesto, creo que sí podríamos abundar en tantos temas. Fíjense que ahorita me llama la atención, o más bien recordé también un comentario que en algún momento me hizo un colega y me decía respecto a la región, decía, bueno, la región, sobre todo
lo que haría falta es organizarla. Decía, es que en realidad, pues más bien es una región que no está organizada, digamos, viendo a nivel país y luego a nivel de toda la región. ¿Ustedes qué piensan al respecto? De pronto hay, pues, propuestas, por ejemplo, donde cada país ha hecho su plan nacional de logística y transporte, pero también ha sucedido que no forzosamente este tipo de planes es, pues, la panacea, ¿no? También ha habido otras, digamos, comentarios diciendo, bueno, probablemente necesitamos efectivamente tener este tipo de planes, pero también enriquecerlos de manera constante con datos que vengan de la operación. Es decir, no dejarlo solo a un nivel estratégico, sino también complementarlo con esa colecta de datos, incluso datos GPS de los vehículos de carga, en fin, todos estos datos que se podrán colectar para hacer, pues digamos, no solamente un análisis desde arriba hacia abajo y una serie de acciones desde arriba hacia abajo, sino también mostrar, pues, qué está sucediendo en la operación para luego llevarlo hacia arriba y tratar de hacer ahí un alineamiento. En principio, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué consideran que sea más factible o, en todo caso, pues desde su perspectiva, qué tanto éxito han tenido estos planes en sus países? Ahora sí que abierta la pregunta para quien quiera participar. Bueno, si quieres yo doy mi posición y lo voy a dividir en dos. Voy a primero hablar de Colombia, que ya tiene una política nacional de logística, digamos, de 15 años, y que precisamente, justamente que estaba la celebración de esta política, y yo te quiero comentar varias cosas ahí. Primero, y hago un paréntesis, y yo siempre cuento esta historia, Colombia viene de un territorio, de un barrio o de un momento feo, a que voy con la violencia que tuvimos en los años 80 y sobre todo el narcotráfico. Muchos de los temas, las mismas empresas fueron las que le pidieron al gobierno, por favor, regúlenos, ¿sí? Y eso generó que primero los GPS son prácticamente un estándar en la industria del transporte y logística, y segundo, que las empresas de transporte envían toda la información de sus movimientos. ¿Y por qué lo digo que es importante y por qué cuento esta historia? Cuando nosotros nos vamos a virar a toda América Latina, incluso todo el mundo, nadie reporta esta información. O sea, realmente los países navegan sin tener información real de qué es lo que se mueve en las cargas nacionales, más allá de lo que pueden hacer unas encuestas origen-destino, que al final son un pequeño segmentico, ¿sí? Y Colombia en este caso tiene una gran oportunidad, o sea, para que ustedes se den cuenta, Colombia procesa más o menos 12 millones de registros por mes de viajes origen-destino, y esto permite crear información muy, muy veraz, oportuna, fija en temas de políticas públicas, sobre todo de estudios, y esto ha servido de alguna forma hacia eso. Sin embargo, y creo yo aquí, y un poco hablando de lo que nos hace falta y del tema, esto al final también tiene que estar articulado con infraestructura y con planes y por supuesto con ejercicios que realmente vengan de una priorización que vaya con un enfoque de largo y mediano plazo. Y yo creo que aquí viene un tema que nuevamente los asiáticos y los europeos nos llevan adelante, y sobre todo en Norteamérica, y es pensar a largo plazo. Sí, es pensar en horizontes de 10, de 15, de 30 años permanentes en este ejercicio, ¿no? Yo siempre, y en mis cursos, a veces cuando hago las clases de logística, yo siempre cuento este caso de Amazon y los drones, que cuando uno ve el primer dron que puso Amazon, ni siquiera estaba regulado, ni siquiera existía la oportunidad de regular el tema de los drones, y hoy día ya está, ¿cierto? Y hoy día ya hay casos que se entrega sangre, que se entregan un montón de cosas con drones, precisamente por ese tema de estudio y de innovación. Nosotros en nuestro país, y creo que uno de los grandes temas es que vamos en un pensamiento de el resultado país ya, y si no hay que cambiarlo, y vamos en un tema de que los planes no tienen un horizonte largo porque no tienen forma de defenderse, porque nos gusta ser resultadistas, y ahí viene ese tema, y mucho menos cuando no tenemos data, ¿sí? Y lo digo porque si el país que más tiene por este tema, los otros países se mueven básicamente por los temas políticos, y lo digo con franqueza. Los movimientos van cambiando y no hay un plan que se mantenga, porque además no hay datos, insisto, y por eso es, digamos,
la conclusión. Sí, no, bueno, en mi caso coincido, Juan Pablo. De hecho, creo que este tema a nivel internacional es similar porque hemos visto el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, donde pues lanza un plan, hay un comité nacional, un plan, pero después lo hace una ley nacional, ¿no? De alguna manera trata de darle esa, pues, fortaleza a lo largo del tiempo, ¿no? Con una ley nacional. Entonces, creo que eso pues nos habla de que en realidad pues esto es, digamos, un dolor en muchos países y en el caso pues de América Latina no estamos exentos de esto, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué opinas en ese contexto, Mauricio? ¿Qué opinas en el caso de tener este tipo de esquemas para darle organización, digamos, a los esfuerzos, a las iniciativas? Sí, bueno, desearía tocar un poco el tema que comentó Juan Pablo de estas ruedas, donde buscan la mayor utilización de las cajas de transporte, porque yo lo veo claramente en IBMs, donde, por ejemplo, la mayoría de nuestras importaciones las hacemos siguiendo la ruta de Nogales a Guadalajara, pero las exportaciones las hacemos vía Laredo. Son dos carreteras distintas y entonces, así como IBM, pues muchas otras empresas manejan distintas rutas para mover sus mercancías, y de esta forma, no solamente en México, también tengo claro que en Estados Unidos casi la mitad de las cajas de tráiler que vemos circulando en las carreteras van vacías. Entonces, creo que este esquema de buscar una mayor utilización o intercambio de información para que vayan llenas, no solamente tiene un impacto pues extraordinario económicamente, sino también sustentable, que creo que es uno de los temas que queremos abordar aquí, ¿no? Porque, bueno, la contaminación y demás sería pues reducida dramáticamente. Por otro lado, me gustaría mencionar un par de casos de uso que llevamos a cabo en IBM para buscar atender pues la problemática en nuestra cadena de suministro y la de nuestros clientes. Y el primero sería con una solución que tenemos que se llama Continuous Intelligent Planning, o CIP por sus siglas en inglés, y usa una funcionalidad aumentada con inteligencia artificial para habilitar a las empresas a detectar y responder al cambio, mantener la continuidad ante eventos disruptivos como los que comenté hace un rato, y también a mantener pues una colaboración constante entre los diferentes eslabones de la cadena, de manera que creemos una demanda predictiva. Algunos de los retos que podemos resolver con esta herramienta, pues incluyen la visibilidad limitada también de la cadena de suministro, en donde a veces los datos están incompletos o no existen, y necesitamos saber qué materiales están disponibles en dónde, y esto a veces es difícil o casi imposible, sobre todo si estamos buscando generar pronósticos certeros de demanda, evaluar riesgos, garantizar embarques a tiempo. Y otro reto que buscamos atender con esta herramienta pues es el flujo transaccional, que a veces los procesos lentos o manuales hacen difícil recolectar datos que sean relevantes y en tiempo real, y esto pues se traduce en mayores costos operativos y en algunos riesgos innecesarios, ¿no? También, retomando el tema de la inteligencia artificial, aquí podemos hablar de los Large Language Models, que son estos modelos que nos ayudan específicamente en cadena de suministro, por ejemplo, a través de un advisor, a tomar mejores decisiones. Un caso específico es para analizar cortos de partes, ¿no? Cuando no tenemos, que pedimos suministro a nuestros proveedores y nos confirman que no nos pueden surtir la cantidad necesaria en el tiempo que la necesitamos, y entonces el advisor pues toma en cuenta información de varias fuentes, por ejemplo, si hay partes sustitutas que
podamos utilizar o que los materiales estén disponibles en otras localidades, y entre otros factores, ¿no? De esta manera, en segundos, podemos obtener una recomendación de cómo atender un corto. Esto, pues antes a un commodity manager pues le tomaba horas o a veces días, ¿no? Entonces, con soluciones como esta, pues podemos dejar de recurrir a múltiples sistemas, desde órdenes de logística, de planeación de inventarios, para en un solo lugar, con una simple pregunta a este advisor, pues recopilar la información y dejar que nos ayude a resolver el problema, ¿no? Oye, Mauricio, ¿y este tipo de advisors habrá de nivel país? ¿Habrán desarrollado algo así en IBM? Digo, podría estar interesante, ¿no? Como toma de decisiones de política pública. Yo creo que puede ser un buen segmento de aplicación, ¿no? Fíjate que estos modelos se van entrenando en la medida en que se les vaya alimentando con mayor cantidad de datos de diferentes industrias y demás, pues la certidumbre que nos va a dar o los resultados van a ser más útiles, ¿no? Entonces, creo que sí, sería un esfuerzo de conjuntar a pues, expertos de varias industrias para que puedan hacer este tipo de ingesta al sistema, ¿no? Al modelo. No, hombre, Mauricio, nos das una esperanza porque de alguna manera, ¿qué tal que a lo mejor la organización va a venir a través de este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Probablemente, no lo sabemos. Dora, ¿qué opinas? Tú desde Bayer, desde Costa Rica, ustedes han tenido también avances importantes, incluso también con sus planes nacionales de logística. Tú desde tu perspectiva has visto que son herramientas útiles. ¿Qué opinas? Puede ser una recomendación para seguirlas. ¿Qué hace falta para enriquecerlas? ¿Favorecen la operación de las empresas privadas o no? ¿Cuál es tu opinión? Definitivamente que sí lo hacen y me gusta mucho esa parte que estaba mencionando de lo de las ruedas de compensación. Nosotros a nivel de logística, pues no está centralizada en cada país, sino que es a nivel, digamos, más global, ¿verdad? Entonces se tienen ciertos parámetros. Nosotros nos enfocamos muchísimo en la parte de sostenibilidad y una de las metas de nosotros es cómo reducimos la huella del carbono, que hablaba Mauricio, la parte de la sostenibilidad. Entonces, definitivamente, eso es un punto de posibilidad para nosotros, ¿verdad? O sea, es importante. ¿Cómo logramos nosotros consolidar más? ¿Cómo logramos que, voy de nuevo, esto me lleva nuevamente al nearshoring? ¿Cómo hacemos para tener, ojalá, a nuestro suplidor a la par, tener un clúster de suplidores en cierta industria o por commodities cerca de nosotros que nos ayude precisamente a eso? Y también otra de las áreas en las que nos enfocamos muchísimo en esta parte logística es el tipo de empaque. Va de nuevo, un empaque de la mano con la sostenibilidad. ¿Cómo reducimos los plásticos, el uso de plástico? O sea, es una de las cosas que nos evaluó un montón. Acá en Costa Rica, por ejemplo, una de las políticas que se está haciendo muchísimo y que Procomer, que es la promotora de comercio exterior, se está enfocando muchísimo, es en el ampliar la inversión en áreas fuera de la gran área metropolitana. Entonces, es un boom que el país también está teniendo. Esto nos está ayudando a descongestionar un poco el casco central del país, porque obviamente si han venido, saben, las famosas presas, y yo sé que México padece, pero, o sea, nosotros sí se nos está volviendo como incontrolable. Entonces, esa inversión extranjera en otras áreas que ayuden a desarrollar las áreas, digamos, de menos de desarrollo y utilizar, tenemos, por ejemplo, el puerto en el Pacífico. Entonces, ya ahora tenemos a nivel de logística no solamente el Atlántico, sino que también tenemos tanto puerto, aeropuerto en el Pacífico. Entonces, es una de las ventajas que también estamos retomando y que muchas empresas están viendo para esas zonas. Qué interesante. Jennifer, desde tu perspectiva, ¿qué esperarías, digamos, de estos planes? Digo, Chile tiene un programa, digamos, en ese sentido, pero ¿tú cómo lo has visto? ¿Es una práctica recomendable? ¿Qué agregarías, digamos, para mejorar esa organización de los diferentes actores para coadyuvar a que suba el desempeño de la logística? Acá en Chile, en particular,
durante muchos años las asociaciones de profesionales de empresas estaban centralizadas solamente en su rubro. Asociación de Agencia de Aduana, Asociación de Profesionales de Logística, Asociación de Transporte, pero este año el gobierno de Chile lanzó la Política Nacional de Desarrollo Logístico Portuario, que cuenta con el apoyo de Corfo y la Fundación Conecta Logística, que es una organización sin fines de lucro, impulsada por el Programa de Desarrollo Logístico de la Subsecretaría de Transporte, y su misión es promover el trabajo coordinado de la academia, el sector público y el privado, para así impulsar a Chile como líder mundial en la logística. Este proceso o esta Política Nacional de Desarrollo Logístico cuenta con 4 ejes, que son la institucionalidad y regulación, facilitación del desarrollo económico, planificación territorial y modernización laboral, que se convierte en una hoja de ruta que establecerá los lineamientos concretos para la planificación de la industria logística en las próximas décadas. De esta forma permite mejorar la eficiencia y la relación de los puertos con el entorno social y ambiental, y además contribuir con el desarrollo económico del país. Por otra parte, quiero destacar el desarrollo que Chile ha tenido en el proceso de transición energética y de sostenibilidad, ya que lo comentaba Dora, y es un poco de que la generación de energía renovable, siendo eólica, solar, hidroeléctrica, duplicará a la no renovable en Chile en el año 2024. Hoy estamos a una capacidad de 62% del total, y el próximo año 2024 la energía renovable en Chile será aproximadamente de un 66%. Wow. Impresionante, ¿eh? Impresionante, porque realmente, por supuesto, en los diferentes países, pues hay interés en llegar a ese tipo de transformación, si podemos decir, de la matriz energética. Entonces, bueno, es impresionante. Y por el otro lado, algo que ahorita mencionaste, y bueno, me consta que Conecta Logística, pues tiene esa estructura muy bien hecha, donde incluso los consejeros son votados por el sector, y esos consejeros pueden ser internacionales. Entonces, creo que yo por ahí tuve el gusto de ser invitado a una de estas votaciones. No fui seleccionado, pero conocí muy bien el proceso, y la verdad me dejó muy gratamente impresionado, porque ahora se trata no solamente de organizar el sector al interior, sino también tener esa perspectiva que les pueden dar los consejeros a nivel internacional. Entonces, bueno, sí es una práctica, yo creo, una buena práctica que se podría mencionar. En este tema de construir las cadenas de suministro panamericanas, cada vez vamos a estar escuchando más al respecto, y por ahí pues se ha mencionado que así como ha sido una buena práctica tener en los países justamente lo que acabamos de comentar, Jennifer, este comité o esta ente de organización como es Conecta Logística, de pronto dicen, bueno, a nivel panamericano, si realmente quisiéramos que avanzara, pues podría ser interesante, tal vez útil, no sé cómo lo vean ustedes, y ahí es donde viene la pregunta, el contar con un comité panamericano de logística y transporte, o sea, un poco como realmente una entidad responsable que pueda tratar de unir esos esfuerzos. Digo, por supuesto, sería una tarea titánica, ¿no? Y para eso, tratar de acercarse a alguna de estas organizaciones que ya existen, internacionales, ¿no? Que podrían, pues, de alguna manera liderar ese tipo de comité. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que podría ser de utilidad o no? Pensando en que desde luego hay muchas variables. Por ejemplo, no hemos platicado pues todavía lo que significaría el desarrollo de proveedores locales. Bueno, se mencionó al inicio, pero pues todas estas pymes, ¿no? Que habría que desarrollar, la cultura logística que ya se mencionó, innovación, tecnología, digitalización. Es decir, son muchos temas, y de pronto probablemente para pensar que realmente pueda haber un alineamiento en la región, suena que podría ser interesante, pero seguramente que también tiene muchos retos. Entonces, así en principio, ¿qué les parece que creen que podría ser de utilidad? Juan Pablo, ¿qué opinas? Bueno, Gastón, pues yo creo que precisamente ahorita lo que mencionaba Jennifer me parece maravilloso con Conecta Logística, porque
realmente todos estos temas que tú estás diciendo tienen que venderse. ¿Y a qué voy? Cuando uno dice, ¿por qué Chile tiene esa posición que tienen los indicadores de competitividad logística? Pues no viene solamente por su infraestructura, sino precisamente por toda esa alineación institucional y porque lo han sabido hacer y porque está en el ADN. Y viene un poco a poderse, digamos, entender que esa alineación tiene resultados. Y yo creo que aquí hay que aprovechar esos ejercicios. Y también vuelvo al caso colombiano, cuando hicimos la encuesta nacional de logística en 2015, luego Colombia mejoró 8 puntos en 8 posiciones en su indicador de competitividad, y precisamente, digamos, analizando el tema era porque se habló del tema y se solucionaron temas que generaron una mejoría en la competitividad. Entonces creo que esos ejercicios, eso que se está haciendo, debe abrirse espacios para la discusión, ¿cierto? Yo sí creo que hoy día existen algunos espacios que se han vuelto un poco políticos en el sentido de, claro, tú ves a los grandes gremios discutiendo temas, pero ya dependerá de esos líderes gremiales que vayan un poco hacia arriba, sobre todo pensando precisamente en la integración. Y los retos son enormes. Y yo, por ejemplo, veo con envidia, ¿sí? La integración centroamericana. ¿Sí? Uno ve, y la integración centroamericana, cuando tú mira los números en pandemia, fueron la única región en el mundo que no decreció en los primeros momentos o los momentos más críticos de la pandemia, precisamente por su propia integración y de comercio, ¿cierto? Mientras que, y voy a decirle, un país como Colombia, que tiene, digamos, a un montón de vecinos, ¿cierto? Nosotros prácticamente que para pasar de Colombia a Ecuador, ¿sí? Pues tiene que haber un intercambio de conductores, la mercancía tiene que pasar de un lado al otro porque los sindicatos no dejan ni en un lado ni en el otro que haya intercambio. O sea, el reto, y fíjate que, y tú preguntabas, no hemos hablado de infraestructura, pero viene primero quitarnos el tema de que hay que solucionar en los temas de institucionalidad, de comercio, y muchas veces pensamos que los temas están allí en la infraestructura, y resulta que la infraestructura es simplemente un facilitador. Y en la resiliencia es donde aparecen cosas. Ahorita nosotros hemos estado, y ahorita que Dora lo mencionaba, y mencionaba un poco lo que también están haciendo los clústeres de logística, de hecho, de Costa Rica. Estaba recordando, hace un mes estábamos allá, precisamente, que estamos en un proyecto en el BID, y estábamos viendo cómo lo que pasó con el tema de fronteras que empezó a generar un aumento del uso del cabotaje que se está haciendo precisamente para llegar a Panamá, hasta Panamá, y empezar a mover en barcazas cierto tipo de carga, y se empiezan ya a abrir esta serie de oportunidades que seguramente ya en el desarrollo de un componente institucional, de un grupo, de una unión donde se hablen estos temas, puedan llegar a abrirse. Y aquí el reto viene a aprovechar las grandes experiencias, lo que está contándonos Jennifer, lo que está haciendo también Costa Rica en los temas de clúster, ¿cierto? Lo que tiene México también en sus grandes desarrollos, sobre todo con esa experiencia, y bajarlo en temas de cómo esto se puede aterrizar hacia atrás, hacia la institucionalidad. Y yo insisto, infraestructura está, ¿cierto? Y tal vez es la que más requiere de inversión y mejorar los pasos de frontera y reducir los tiempos y demás, pero al final es una cosa bien vista. Pero si no va a haber carga que pase, si los carros no van a llegar y no van a tener carga de compensación porque no los dejan, pues no se va a solucionar gran cosa, y ahí vienen las oportunidades. Totalmente de acuerdo. O incluso tener infraestructura, pero que no forzosamente está bien gestionada. De pronto tenemos, por ejemplo, puentes que están saturados en ciertos horarios y en otros están vacíos. Entonces, efectivamente, ahí hay un tema muy interesante. Mauricio, en ese sentido, pues nos has hablado de la digitalización, y de hecho en algún momento, en un artículo que tuve la oportunidad de publicar en una revista de la Cámara de México, Estados Unidos de Comercio, hablaba del tema de las torres de control, ¿verdad? Para la parte transfronteriza.
Pero bueno, más allá de eso, sin duda, pues es probable que también sea necesario arropar este tipo de iniciativas con algunos comités o, en fin, la parte humana, como quiera, pues juega un rol importante, ¿no? Sí, creo que el comité logístico panamericano como el que sugieres hace mucho sentido y contribuiría no solamente pues a la integración logística, sino también al desarrollo económico de la región, en donde no solamente se intercambien mejores prácticas, pero también los países contribuyan, por ejemplo, para ponernos de acuerdo en estándares para el intercambio de datos, que en las inversiones que se deban de hacer en tecnología, por ejemplo, para incrementar la visibilidad mediante las torres de control, como bien mencionas, y ese tipo de inversiones, creo que nos posicionarían mejor como región, porque cuando vemos que la inteligencia artificial es una de las megatendencias, sin embargo, cuando vemos el esfuerzo que están haciendo los países más desarrollados contra los que están haciendo otros países en vías de desarrollo, Latinoamérica es de las regiones más rezagadas en inversión. Y cuando vemos datos que ha recolectado IBM a través de encuestas a ejecutivos en compañías alrededor del mundo, pues ahí podemos ver que, por ejemplo, casi 80% de los ejecutivos consideran que los modelos de inteligencia artificial generativa pueden ayudar a identificar riesgos climatológicos, geopolíticos y permitir su mitigación proactiva, específicamente en cadenas de suministro. También consideran que la inteligencia artificial generativa contribuirá a optimizar los inventarios al predecir patrones de comportamiento en la demanda futura y consideran que con modelos de inteligencia artificial generativa se podrían identificar los cuellos de botella en tiempo real. De hecho, para 2026, 9 de cada 10 ejecutivos consideran que sus compañías ya van a estar usando o teniendo flujos transaccionales digitalizados y con automatización inteligente y asistida por inteligencia artificial. Y eso de 2026 pues está a la vuelta de la esquina, donde se van a estar utilizando estos Large Language Models. Sin embargo, bueno, no es que 2026 vayan a empezar entonces. Apenas para 2025 se estima que solo 1 de cada 5 casos de usos van a incluir ya soluciones de inteligencia artificial generativa como parte de sus modelos complejos de simulación y de respuesta en tiempo real. Entonces, creo que el llamado a la acción es, el momento de actuar es ahora. Y también hace rato se comentaba sobre la importancia de las mediciones. Bueno, creo que también debemos de establecer objetivos claros para asegurar que las inversiones en inteligencia artificial entreguen los resultados que se esperan y se ajusten de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? Y cuando hablamos luego de inteligencia artificial pensamos, ¿y qué le va a pasar a la gente? Ya no se va a necesitar, se va a tener que dedicar a otra cosa, y en realidad nuestra visión es que los trabajadores humanos van a continuar teniendo un rol crítico, porque habilidades como la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico seguirán siendo necesarios para resolver problemas complejos. Fíjate que me dejas pensando, Mauricio, porque pues probablemente ahorita que estamos hablando de ese comité, pues sin duda necesitaría tomar en cuenta, dado que hay tantas variables, tener en cuenta que justamente podría utilizar estas nuevas tecnologías, las denominadas tecnologías exponenciales, para hacerse de datos en tiempo real y poder también enriquecer la forma de tomar decisiones, ¿no? Sin duda. Dora, en ese sentido, pues en Costa Rica han tenido pues digamos, un ejemplo, nos han dado un ejemplo de organización, digamos, de los esfuerzos a nivel nacional. Y en ese sentido, pues, ¿cuál sería tu perspectiva respecto a
este comité panamericano? ¿Lo ves factible? ¿En qué punto sería factible? Es decir, ¿cómo podría darse realmente esa colaboración? Porque finalmente, pues no todos los países tenemos pues esos comités nacionales, ¿no? Que de pronto esos podrían ser tal vez el primer paso para luego hablarse entre ellos y tener ese comité panamericano, no lo sé. ¿Qué opinas, Dora? Desde que lo dijiste lo he estado pensando bastante. Llegó, bueno, otro comité. Vieras que más que crear un nuevo, aprovecharía las sinergias que hay entre los países y las organizaciones que ya están. O sea, por ejemplo, la Organización Mundial de Ciudades Logísticas. O sea, ya hay en nuestros países, hay diferentes entidades y asociaciones y comités que buscan ese apoyo, que buscan mejorarlo. Entonces buscaría más como una sinergia por países, porque, o sea, cuando hablamos de una área panamericana, o sea, estamos hablando de un montón de países, culturas totalmente diferentes, aunque hablemos el mismo idioma, pero lo que significa en Costa Rica una palabra para usted va a significar otra. Entonces, hay mucho, es muy grande, creo que es obviamente muy ambicioso. Yo empezaría por analizar un poco, bueno, cuál es el alcance, cuáles son los objetivos específicos, claros, medibles a un corto plazo, pongámosle un año, ¿a dónde queremos estar en un año? A 3 años, 5 años, 10 años, ir planificando, ir haciendo esos baby steps, como llaman los gringos, y hacerlo así, como el chop chop, ¿verdad? Utilizando los medios que ya tenemos, inteligencia artificial, la conectividad, pero buscaría más cuáles han sido esos peros que las organizaciones internas en cada país han tenido que no han logrado su kit. Y sobre todo me enfocaría muchísimo en el apoyo al sector productivo, o sea, a todas estas empresas logísticas, o sea, realmente que sientan que, si vean, aquí estamos nosotros, les respaldamos, que ese comité o ese grupo realmente tenga esa conexión con el gobierno, que pueda tener ese brazo de negociación, pero sobre todo me iría por, ok, ¿qué tiene Chile que Costa Rica no tiene, pero que podemos intercambiar? ¿Qué tiene México? ¿Qué nos une? ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos hace sinónimos? Dígamelo así, un sinónimo de logística para poder unir un poco esas fuerzas. Así que lo evaluaría más por ese lado. Sí, excelente. La verdad es que sí, efectivamente se trata de tener, más allá de crear una nueva estructura, pues probablemente sí, de irnos hacia a dónde queremos llegar, aprovechar lo que tenemos de alguna manera, integrarlo. Y por supuesto, yo creo que esta propuesta que haces es muy interesante. ¿Qué tiene uno de los países que otro le puede interesar y de qué manera nos podemos pues alinear o volvernos sinónimos, como bien lo señalas? Ahora, en este sentido, digamos que parecería que en la región, pues sí tenemos casos de éxito, ¿no? Y que de pronto pues hay que rescatarlos. Digo, ya incluso aquí a lo largo de la charla ustedes han mencionado muchos muy interesantes y que por supuesto estos serían muy rescatables, por supuesto, para llevarlos a implementar en otras latitudes, ¿no? Pero, ¿qué otros, digamos, casos de éxito ustedes resaltarían que podrían ser probablemente o potencialmente exportables dentro de la misma región para que justamente esto vaya generando ese alineamiento que sería necesario y en algún momento pues pensar que realmente vamos a poder tener esos procesos más integrados, esa interoperabilidad logística entre los países, esa pues digamos enfoque humano, ¿no? Y regreso a esta frase que nos ha quedado el caballero de correo, cómo podemos hacer que esa confianza se establezca, ¿no? Y que tengamos pues más facilidad para la integración. Entonces, en este caso, ¿qué casos resaltarían ustedes desde su perspectiva? Jennifer, ¿qué casos consideras que, digo, ya nos mencionaste Conecta Logística, que sin duda es muy, muy interesante. ¿Qué otro caso tú resaltarías que podríamos tomarlo como ejemplo para la región? Creo que no te escuchamos, Jennifer. Ahí sí. Yo lo que rescataría actualmente en Chile, dentro de las muchas cosas y ventajas que puede tener, el corredor bioceánico, que
que existe entre Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Ya, es un corredor que está al norte de Chile que permite la conexión y un poco sumar al transporte terrestre dentro del también el tránsito marítimo, tener otras vías de desarrollo y de intercambio comercial. Eso por mi parte lo que destacaría. También los tratados de libre comercio que tiene actualmente Chile, que eso ya lo mencioné. Eso sería un poco como como el llamado o el mensaje de cómo poder destacar lo que hacemos en Chile para el mundo. Pues sí, muy interesante. En ese sentido, Mauricio, bueno, nos has dado varios casos de uso, ¿no? Pero, ¿qué otro resaltarías tú que conozcas de alguna industria en México que digas, bueno, industria o también gobierno, no pasa nada, vamos, que sea un caso interesante a replicar en la región? Bueno, para mí es la interacción no solamente entre las personas, que eso creo que lo tenemos, y más con el mismo idioma de la región, pues vemos una ventaja, pero además de interactuar entre personas, tenemos que comenzar a interactuar pues con estos agentes que les comentaba de inteligencia artificial, o con pues las máquinas y la Internet de las cosas y demás, para que podamos tomar pues decisiones más ágiles, ¿no? Entonces, de esa manera, no tengamos que esperar la respuesta o que cada actor o cada eslabón de la cadena provea su información, sino que sean estos modelos los que tomen las decisiones o nos sugieran los mejores próximos pasos de una manera proactiva. A veces esperaríamos que se anticiparan a través de toda la información que genera el propio sistema, con las fuentes de información, algunas provistas por las personas, por los sistemas, y otras recolectadas pues del Internet y demás, que podamos tener en tiempo real soluciones pues en la palma de nuestra mano, y basadas en la nube, que nos den esta visibilidad. Como podríamos mencionar, por ejemplo, pues las plataformas de visibilidad de cadena de suministro que algunos operadores logísticos están invirtiendo en desarrollar, y a su vez pues poner al servicio de operadores logísticos más pequeños y de sus clientes y de otras empresas que ni siquiera tienen que ser nuestro proveedor logístico. Simplemente pagamos una suscripción y podemos ganar visibilidad de esos sistemas de información o de esas más adelante modelos de inteligencia artificial que puedan estarnos dando pues esa información oportuna, ¿no? Sí, claro, no, pues sin duda la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, y sobre todo pues tenemos que, digamos, ver de qué manera podemos aprovecharla para la logística, ¿no? Me hiciste pensar, ahorita me hiciste soñar un poco cuando levantaste el teléfono y me quedé pensando, oye, una aplicación como The Weather Channel, donde uno puede ver el clima para tal ciudad y la perspectiva futuro, indicadores clave de logística que pudiera en la palma de la mano checar y decir, a ver, para estas operaciones que yo hago me interesan estos indicadores, y estarlos consultando frecuentemente. Sería genial, ¿no? Tener algún elemento de ese tipo. Imagínate, en IBM a veces es tan crítica, y estoy seguro que también en la industria automotriz, la coordinación que tiene que haber de a qué horas llegan las partes a la planta para poder hacer, no parar la línea, y a veces eso significa pues tener que hacer, no sé, acuerdos con la aduana para que te provea el servicio fuera del horario normal de despacho o en fin de semana. Y bueno, pues para decirle al personal de la aduana a qué horas necesitas, pues necesitas estimar la hora de llegada de la carga. Y entonces, si, bueno, pues tú puedes entrar a lo mejor a no sé, Google Maps y hacer una estimación de cuánto se tardaría en la ruta, pero si la casa del tráiler trae un GPS
y el transportista te da datos de la ruta y además lo alimentas con información del clima, del tráfico, pues claro que puedes hacer una estimación de la hora precisa de llegada de la carga para hacer ese despacho, ¿no? Sí, no, efectivamente. Ahora me imagino incluso también para los tomadores de decisión pública, ¿no? Que de pronto ellos podrían monitorear otros datos. En fin, la verdad es que ahorita el potencial es increíble con todo lo que nos puede dar la digitalización, las tecnologías 4.0, estos que tú comentabas, por ejemplo, estos sensores de Internet de las cosas que pueden ir en las cajas de tráiler. En fin, hay tantas cosas que realmente estamos, yo creo, que en un momento muy bonito, digo yo, porque hay tantos cambios donde el potencial es mayúsculo, solo que desde luego, si no lo aprovechamos, ahí es donde vamos a tener pues algo que lamentar después, pero bueno, esperemos que no sea el caso. Dora, ¿qué opinas en este caso? ¿Qué casos tendríamos exitosos que podríamos exportar pues a la región en general? Yo creo que casos de éxito hay muchos, al menos en la parte de dispositivos médicos, que es en la que más me he desarrollado. Definitivamente un caso de éxito es el desarrollo de los suplidores locales y también la transferencia de tecnología y de conocimiento. O sea, si hay algo que yo creo que podemos explotar como región es qué hizo México para que la industria automotriz se quedara allá. ¿Qué ha hecho Chile para que su desarrollo de infraestructura tenga la confiabilidad que tiene? O sea, me iría mucho por la parte de la transferencia de conocimiento, creo que es invaluable, o sea, lo que los gringos conocen como los lessons learned, definitivamente, nos ayuda tal vez a que no cometamos los mismos errores y podamos avanzar de una forma más rápida. O sea, el desarrollo para nosotros de suplidores ha sido un boom en el país y cada vez sigue creciendo más, no solamente en dispositivos médicos, está el de la industria electrónica y está empezando a crecer también la parte de farma. O sea, Costa Rica al tener acceso a los océanos, pues tenemos la facilidad y se está dando mucho el desarrollo de almacenamiento, distribución, reempaque de productos desde acá para poder exportar a otras partes del mundo. Entonces, para mí el conocimiento es una de las fuentes más ricas que tenemos y que deberíamos poder aprovechar. Efectivamente, Dora. Y bueno, yo creo que estos elementos pueden tal vez gestionarse de alguna manera, sobre todo estos casos, como ya lo comentabas, a través de los datos que podamos obtener, de tal manera que realmente podamos medir hasta qué punto se pueden transferir, en fin, qué condiciones son las que los hicieron exitosos en su región y que luego pues podamos llevar a otras regiones. En ese caso, Juan Pablo, desde tu punto de vista de la experiencia que tienes en análisis de datos, ¿cuáles serían, pues digamos, los casos exitosos o el enfoque, ¿no? que deberíamos considerar para identificar esos casos exitosos y luego tratar de llevarlos con éxito a otra latitud dentro de la región? Mira, quiero mencionar un caso que he estado cercano, porque mi socia que se llama Carolina Salamanca, es la socia fundadora en la región en Colombia, que se llama WINS. No sé si las mujeres que están acá lo conocen, pero se llama Women in Supply Chain. Y me parece importantísimo porque se ha venido desarrollando casi que de forma natural y ya está el capítulo Colombia, entiendo que ya está el capítulo Ecuador, hay el capítulo Perú, hay un capítulo Panamá, creo que se va a crear México. Y eso ha sido, se reunieron hace menos de un mes en Panamá todas las WINS, todos los capítulos, y creo que se ha generado un tema, primero para hablar de los temas de mujeres en logística, pero con ello también se ha creado todo un tema de compartir conocimiento, de abrir, digamos, nuevos escenarios y se ha generado todo este crecimiento de información colaborativa, por decirlo así. Creo que es una gran práctica que está surgiendo, están haciendo, y creo que invito a las mujeres que quieran participar, que me escriban con gusto, o que nos pongan en los comentarios y con gusto estaremos atentos a ponernos en contacto con las personas de cada capítulo, porque creo que es una gran oportunidad allí. Y ha nacido, digamos, de las mismas ejecutivas de logística, ¿sí? Y creo que es muy poderoso lo que hay allí naciendo en la región.
hay un caso particular que quiero, tres casos que quiero mencionar. Hay un caso que me gusta mencionar, es el caso Bogotá. Bogotá, y porque ahorita que mencionaban todo el tema de tecnología, Bogotá está participando y se ganó un tema de un proyecto que está trabajando las Naciones Unidas, que es el Climate Smart City Challenge, que son todo un tema que está trabajando las Naciones Unidas con ciudades que se ganan estos concursos, llámese así, precisamente para bajar el tema de emisiones. Y mucho de lo que está haciendo en la ciudad de Bogotá es cómo creamos un sistema compartido o colaborativo, llámese, de información proveniente de los datos de carga para que la ciudad pueda tener en tiempo real información de emisiones para poder empezar a tomar decisiones de política pública con información en tiempo real, ¿sí? Esto, por supuesto, lleva al desarrollo de un algoritmo, de un sistema que las empresas empiecen a utilizarlo para hacer sus rutas, pero que a su vez genera información sobre el tema de emisiones. Es un tema que se está desarrollando, hasta ahora está el piloto, pero creo que va hacia la línea de lo que ustedes están hablando o lo que hablaban Mauricio también, de cómo empezamos a utilizar los datos, pero también desde la visual de lo que genera el privado, pero desde lo que, digamos, la institucionalidad podría usar, ¿cierto? Y lo que se busca y un poco es cómo empezamos a crear políticas públicas con información más veraz y oportuna. Digamos, ahí creo que me parece un caso maravilloso y de hecho eso viene a un trabajo que ha trascendido en diferentes alcaldías. Y entonces por eso digo que mucho de esto es poder empezar a largo plazo, de poder llegar a que equipos técnicos, que me parece un tema muy importante y una de las grandes, digamos, necesidades que tienen los países es que hayan equipos técnicos pensando en los proyectos, no equipos políticos pensando en los proyectos, sino técnicos que puedan ir desarrollando estas políticas a mediano y largo plazo. El otro caso que quería mencionar, un caso privado que a mí me gustó ahorita que estábamos en el lanzamiento de la Política Nacional de Logística de Colombia, en la celebración de los 15 años, estaba Pedro Blanco de Noel, que es del Grupo Nutresa, contando precisamente cómo ellos van a empezar a impulsar a que pequeñas y medianas empresas, y esperan tener hasta 100 empresas, que puedan pegarse literalmente a su red de distribución para acceder a mercados regionales. Y eso viene un poco a cómo las grandes empresas pueden ceder un poco de su conocimiento, ceder un poco de su capacidad, aprovechar esas capacidades e impulsar a pequeños negocios que incluso están en su mismo sector, porque por supuesto tienen que llegar a los mismos lugares, pero poderlos impulsar, y creo que ahí es una gran experiencia como para empezar a desarrollar y a ver, que creo que puede traer, digamos, grandes aprendizajes a cómo las grandes empresas también pueden aportar a que pequeñas y medianas empiecen a crecer. Y por supuesto no quiero dejar de mencionar, por supuesto, lo que ha hecho Centroamérica con esas inversiones colaborativas, llámese así, trabajos colaborativos en lo que es el corredor bioceánico. Tuve la oportunidad de trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo. Durante la pandemia se creó todo un proyecto entre países para buscar, digamos, un plan y hacer todo un modelo de priorización de lo que eran las inversiones en el corredor pacífico. Y pues creo que ahí, desde el punto de vista institucional, hay grandes aprendizajes, de grandes colaboraciones. Ahí se está trabajando, hay mucho trabajo, mucha articulación que nosotros, los países de Sudamérica, tenemos que aprender de ese trabajo articulado que están haciendo. Creo que ahí hay una gran oportunidad. No, bueno, sin duda, creo que algo que nos podemos llevar claramente de esta charla es que hay casos, hay iniciativas muy interesantes en todas las latitudes y que pues hace falta de alguna manera intercambiarlas para tenerlas presentes y, como alguien lo mencionaba, no inventar el hilo negro. Probablemente tenemos ya esa buena práctica que nos pueda dar el lanzamiento y mejorar, digamos, el alineamiento dentro de la región. Bueno, pues Jennifer Guzmán de One Logistic Chile, muchas gracias por haber participado. Muy interesantes tus contribuciones. Sin duda, la gente que está escuchándonos, que está viéndonos, va a estar pues enriquecida, ¿no?, con esos comentarios. Juan Pablo Matis y Métrica desde Colombia, muchas gracias también, muy interesante. Creo que todos valoramos mucho estos comentarios que han estado haciendo.
Dora Soto, Bayer Medical, Costa Rica, igualmente, muchísimas gracias, Dora. Nos dejas varios mensajes y sobre todo varias frases ahí que nos llegaron y seguramente que las vamos a retransmitir. Por supuesto, recomendamos derechos de autor, mencionar a Dora Soto. Muchas gracias, Dora. Mauricio Villalobos, IBM México, muchas gracias por tus comentarios. La inteligencia artificial, creo que ya no hay duda, tenemos que pues llevarla consigo y tratar de aprovechar, ¿verdad?, esta nueva tecnología. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario final, donde nos puedan dejar una idea, para llevárnosla y pues seguir pensando en esto. Sin duda, esta charla va a llevar una continuación. Adelante, Mauricio. Sí. Bueno, yo quisiera comentar, antes de la pandemia, la globalización estaba de moda y bueno, ahora con la pandemia aprendimos que tuvimos eventos disruptivos en todas las cadenas de suministro y el nearshoring ahora viene a ser pues nada menos que una desglobalización para llevar a la regionalización. Sin embargo, hay muchos actores globales que no están dispuestos a renunciar a su participación en el pastel y entonces eso explica, por ejemplo, las inversiones de China en México, ¿no? Para montar sus plantas acá. Y creo que el llamado aquí debería de ser, ¿por qué no crear estas cadenas verticalmente integradas de valor que sean regionales, que sean panamericanas y que nos den esa ventaja con capital regional, con mente de obra regional, con tecnología implementada en la región, con soluciones que podamos aprovechar entre los diferentes países y que nos beneficiemos. Hace pocos años China no sabía hacer vehículos y no era un productor importante. Hoy es el mayor productor de automóviles del mundo y ha adquirido tecnología y compañías automotrices de escala global. Entonces, creo que debemos de buscar esa participación en algunas industrias que podamos capitalizar regionalmente. Y bueno, hagamos lo que sabemos hacer desde donde estemos, con lo que tenemos y actuemos ya. Muchas gracias, Mauricio. Nos llevamos ese llamado a la acción. Jennifer Guzmán, ¿tienes algunas palabras que quisieras compartir para cerrar esta charla? Sí, bueno, en primer lugar agradecer el panel y para dar un cierre, un poco complementando lo que decía Mauricio, en un contexto mundial y desde el punto de vista de lo económico, la política comercial y la geopolítica ha puesto de manifiesto y amplificado las vulnerabilidades de las cadenas de suministro mundiales, incluidas las de redes de transporte que las sustenta. Reconstruir mejor requiere políticas e iniciativas que integren los riesgos, la sostenibilidad ambiental y la tecnología como requisitos previos para un mundo sostenible y resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Juan Pablo, tus palabras de conclusión para esta charla, por favor. Bueno, yo creo que yo cerraría este panel primero agradeciendo porque he aprendido un montón. Creo que muchas veces, y me pongo en el rol del empresario que está oyendo, y la oportunidad y el mensaje es, primero, mide. Si no estás midiendo, estás muy atrás, ¿cierto? Segundo, comparte, ¿cierto? Si no estás compartiendo la información que estás midiendo, incluso con tu competencia, vas a quedar muy atrás, ¿cierto? Tercero, pégate y busca la institucionalidad, porque estoy seguro que en cada país están trabajando los temas de logística, unos van más desarrollados que otros, pero el tema precisamente es que necesita apoyo de las empresas para que las cosas crezcan, porque como nos ha dicho Jennifer también, si precisamente no hay apoyo institucional, ¿cierto? Si no hay este ejercicio, no se puede desarrollar. Y por supuesto, pégate a la tecnología. Creo que el tema de la innovación y la tecnología
ya llegó para quedarse. Hoy estaba en una conferencia también con una persona y por supuesto me decía, era precisamente con unos estudiantes y le preguntaba yo qué están esperando hoy las empresas de los estudiantes y me decía que estos estudiantes traigan ese chip de la tecnología. Y un poco es cómo las empresas se van a adaptar a esta incursión, a la fuerza de todos estos modelos de tecnología. Y creo que ahí viene un tema muy, muy relevante. Y por supuesto para los países, y es la oportunidad está ahí, o sea, las experiencias que se pueden traer, hay que también aprovecharse. Creo que se pueden crear los espacios y también tienen que medir, ¿cierto? Creo que hay muchas oportunidades y por supuesto el mensaje final es, si no aprovechamos este momento de verdad que nos está llegando sin que lo buscáramos, porque eso fue el resultado de algo que no buscamos, vamos a perder nuestra gran oportunidad de desarrollo y de realmente marcar la diferencia como región. Así es. Muy buenas palabras, Juan Pablo. Muchas gracias. Dora, Dora, unas últimas palabras que quisieras compartir con nosotros para cerrar esta charla. Pero creo que va a ser muy breve. Yo creo que, como decimos por acá, pongámosle fecha y hora al asunto. Movámonos, porque como región tenemos miles de oportunidades, pero si seguimos quedándonos ahí como en el famoso mañana o después, ya no tenemos excusa que no nos podemos reunir. O sea, un ejemplo es este foro. O sea, como lo decía Mauricio y Juan Pablo, o sea, la tecnología nos lleva años luz. Tenemos las herramientas, tenemos las necesidades y como región tenemos muchísimo que ofrecer para hacernos mucho más competitivos y para poder seguir creciendo, pero tenemos que, mi llamado es un llamado a la acción y que unamos esfuerzos. Muchas gracias, Dora. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos. Sin duda, como ya lo señaló Juan Pablo, hemos aprendido mucho y pues lo que tendremos que hacer es ahora los siguientes pasos, irnos a la acción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ti, Bueno. Gastón, también.